Luz y sal, hermanos. Vamos a ver el día de hoy nuestra lección número 34 de segundo grado. Pero antes vamos a ponernos en las manos de Dios como siempre lo hacemos, pidiéndole que nos envíe su Espíritu Santo para captar este tema y para poderlo explicar a nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les decía, el tema de hoy es el número 34, que se titula Ministerio y Servicio Eclesial. Como subtítulo, Cristo otorga la vida cristiana por la jerarquía. El día de hoy vamos a comenzar a hablar acerca del sacramento del orden sacerdotal. ¿Ok? Como antecedentes, quisiera hablar de 3 puntos. Primero, la Iglesia Católica es santa porque santo es su fundador y porque sus frutos son de santidad. Eso ya lo habíamos visto en primer grado. La Iglesia está destinada a imprimir en todas las cosas el signo de la santidad. Si estamos aquí, tú y yo, es para ser santos. Si alguno de nosotros no quisiera ser santo, está perdiendo su tiempo entonces, porque a eso es a lo que se viene a la Iglesia, a alcanzar la santidad, a perfeccionarnos en Cristo nuestro modelo. No se viene aquí ni a tratar de caerle bien a los demás, ni de convencerlos de que ya somos buenos, ni de ganarnos la admiración y respeto de todos los demás. Aquí se viene a ser santos. La Iglesia es esencialmente una comunidad sacerdotal. Aplicábamos hace unas clases al principio de este segundo grado, precisamente los mismos adjetivos que en el Antiguo Testamento se aplicaban al pueblo de Israel. Somos una nación santa, un pueblo de sacerdotes. La Iglesia es esencialmente una comunidad sacerdotal. ¿Por qué es importante este tema? Esto no lo dice la lección, pero se los digo yo a ustedes, porque en la actualidad se le falta mucho al respeto al sacerdote. No falta un laico que porque cree que sabe mucho, o porque ya pasó de primero de pastoral, o ya llegó a determinado grado, pues se cree que puede llegar a reemplazar, a contradecir e incluso darle clases al sacerdote. Y es que en nuestros días, desafortunadamente, confundimos mucho la persona del sacerdote con la persona del pastor protestante, y no tiene nada que ver. El pastor protestante es esencialmente un seglar elegido por su comunidad para guiarla y para representarla. El sacerdote es elegido por Cristo, entresacado de su pueblo y consagrado para servir al pueblo de Dios. No lo elegimos nosotros, ¿sí? Ahora bien, en la comunidad protestante, tú, yo, cualquiera puede llegar a ser pastor o pastora. Hasta el más burro puede llegar a ser pastor o pastora. En el caso nuestro de la Iglesia Católica, solamente se llega a ser pastor, solamente se llega a ser sacerdote por la recepción de un sacramento particular, que es el sacramento del orden sacerdotal. Y eso es muy diferente, ¿sí? Una cosa es que yo me autonombre pastor y otra cosa es que me ordenen sacerdote. Por eso creo que nosotros tenemos que ir siendo sensibles a las diferencias que existen entre el seglar y el ministro consagrado, ¿sí? Para no confundirnos y no tratar a nuestro sacerdote como si fuera un pastor o un pastor protestante, que es todavía peor, ¿sí? Primero, quiero precisar una palabra que en la lección se utiliza mucho, que es la palabra laicos. En la lección se utiliza la palabra laico indicando digamos, definiendo como laico a toda aquella persona, a todo fiel cristiano que no forma parte de la jerarquía, o sea, nosotros, ¿verdad? Los que no somos ni monjas, ni sacerdotes, ni obispos, pues seríamos laicos. En realidad la lección utiliza mal esta palabra. La palabra laico
proviene del término griego laikos, que a su vez deriva de laos, que quiere decir pueblo. Laico, por consiguiente, significa uno del pueblo. Bajo este aspecto es una palabra hermosa. Tanto los sacerdotes como nosotros los seglares somos laicos, somos parte del pueblo de Dios. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que, por desgracia, tras una larga evolución histórica, en el lenguaje profano, sobre todo político, laico ha llegado a significar oposición a la religión y en particular a la Iglesia, de suerte que expresa una actitud de separación, rechazo o al menos indiferencia declarada. Esa evolución constituye ciertamente un hecho lamentable. Pues sí, desafortunadamente la palabra laico en el lenguaje político significa contrario a la Iglesia Católica o contrario a la fe. Cuando el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que la educación que imparte el Estado es laica, gratuita y obligatoria, es decir, es anticatólica, es anticristiana, gratuita y obligatoria. Es así como se entiende. Y esto, pues, es una desgracia. ¿Por qué? Porque está desvirtuando totalmente lo que significa la palabra laico. Si ustedes se fijan, en la lección también se utiliza este significado, es decir, ¿quiénes son los laicos para la lección? Todos aquellos que no pertenecen a la jerarquía. ¿Tú que me estás escuchando, perteneces a la jerarquía? No, por lo tanto eres laico. Pues no, está mal utilizada la palabra. Laico viene de laos y laos viene de pueblo. Todos pertenecemos al pueblo de Dios. Tanto la jerarquía, sacerdotes y obispos, como los seglares, o sea, tú y yo, somos laicos. Lo que hay es que dentro del pueblo de Dios hay dos maneras de ser. Ellos son jerarquía y nosotros somos seglares, que sería la palabra correcta. Entonces tengan mucho cuidado, porque esta forma de utilizar esa palabra ha dado origen a muchas equivocaciones, y una muy común que me he encontrado en muchas parroquias es que los laicos, o sea, los seglares, se rebelan contra la jerarquía, repitiendo de una manera enfermiza, acrítica y absurda el esquema marxista de la lucha de clases. Entonces dicen, mira, laico, pueblo, sacerdote, burguesía, por lo tanto, luchemos contra la burguesía. Y eso me lo he encontrado en muchas ocasiones. Entonces tengan mucho cuidado con el uso de esta palabra, ¿sale? Yo no voy a usar la palabra laico en esta exposición, voy a usar la palabra seglar. Y en su lección ustedes van a encontrar la palabra laico, pero yo no la uso así porque es un error. Vamos primero a definir lo que es el sacerdocio. El sacerdocio es una cualidad espiritual inherente a la criatura inteligente y corpórea para conseguir que sus actos sean capaces de dedicar los seres y las cosas a la divinidad. Entonces la definición tiene 4 partes. Primero, el sacerdocio es una cualidad. ¿Sí? Segundo, es una cualidad de orden espiritual. ¿Sí? Tercero, es exclusiva del hombre, exclusiva del ser humano, ¿verdad? Que le permite consagrar las personas o las cosas a Dios y a nadie más. ¿Sale? Vamos a verlo con más detalle. Primero, decíamos que es una cualidad, es decir, no es algo que le pertenezca al ser, no nacemos siendo sacerdotes, sino que es algo que nos es añadido. Recibimos el sacerdocio en algún momento de nuestra vida. Pero lo recibimos, dice aquí, y lo usamos no como un vestido, sino como algo que viene a formar un todo con la persona. Es decir, que a partir de un determinado momento de su vida, la persona queda consagrada a Dios como sacerdote. No es que haya momentos en los que es sacerdote y otros momentos en los que no es. No se confundan con el pastor. O sea, el pastor sí, el pastor protestante, hay momentos en que es pastor cuando está frente a su congregación diciendo estupidez y media, pero él es su pastor.
¿sí? Bajándose de ahí, deja de serlo. Aquí no. Nuestro sacerdote es sacerdote siempre. Y si me lo encuentro por la calle, sigue siendo sacerdote. Y si me lo encuentro en la cárcel, sigue siendo sacerdote. ¿Sí? Entonces, aguas. Es una cualidad. Ahora bien nos dice, es una cualidad espiritual. Es decir, que pertenece al campo de la vida espiritual. Por lo tanto, cae dentro del terreno del misterio. No es una cualidad física como el ser alto, el ser guapo, el ser fuerte, el ser enfermizo, sino es una cualidad del orden espiritual. Y por lo tanto, nos remite a la voluntad de Dios. Nos remite a la acción de Dios en nosotros. Jesús les va a decir a sus apóstoles, ustedes no me eligieron a mí, fui yo el que los eligió a ustedes, ¿sí? Pero ustedes no me vinieron a elegir a mí. Luego nos dice que es una cualidad exclusiva del hombre, es decir, de los seres inteligentes y corpóreos. ¿Qué significa esto? Que ni los ángeles ni los animales pueden ser sacerdotes. ¿Los ángeles son inteligentes? Sí, pero no tienen cuerpo. Por lo tanto, no pueden oficiar de sacerdotes. Bueno, los animales tienen cuerpo, sí, pero no tienen inteligencia. Entonces, los ángeles, por falta de cuerpo, no pueden ser sacerdotes, y los animales, por estar privados de inteligencia, tampoco pueden ser sacerdotes. ¿Ok? Entonces, una cualidad exclusiva del hombre, del ser humano. Y esta cualidad el hombre la recibe de Dios mismo para consagrar. ¿Y qué significa consagrar? Significa separar algo para hacerlo exclusivo de Dios. Por ejemplo, personas, animales, cosas, frutos de la tierra, algo que es separado del universo de cosas y de personas para ser dedicado exclusivamente a Dios. El sacerdote es un hombre entresacado de su pueblo, ¿sí? Para ser consagrado a Dios, es decir, para ser exclusivamente dedicado al servicio de Dios. ¿Cómo sirve el sacerdote a Dios? Lo sirve en su pueblo, ¿sí? Lo sirve en nosotros. O sea, cuando el sacerdote ofrece la Eucaristía, no la ofrece para sí, sino también para nosotros. Cuando el sacerdote, ¿verdad?, por medio de la homilía transmite una enseñanza, no la transmite para sí, la transmite para nosotros. Cuando el sacerdote en la confesión perdona los pecados, no perdona los suyos, sino los nuestros. ¿Sí se entiende? Entonces, el sacerdote sirve a Dios en su comunidad, en el pueblo de Dios, en ti y en mí. Hace muchos años, recuerdo que la última vez que vino el Papa Benedicto XVI, mis hijos ya eran adolescentes. Entonces los protestantes, como suelen hacer, comenzaron a lanzar toda una campaña de repudio, ¿verdad?, a la visita del Papa. Ese señor no viene a nada, nada más viene a comerse nuestra comida, viene a que lo atendamos como rey, a pasear, no hace nada, no hace nada. Y entonces mis hijos, afectados por esta propaganda, pues me preguntaron a mí, ¿no? Oye, ese señor no hace nada, o sea, ¿en qué nos ayuda? O sea, ¿qué nos da? O sea, viene a comerse nuestros frijolitos, nuestro arrocito, pero no viene a darnos nada. Claro que viene a darnos. Viene a darnos en primer lugar una bendición, una palabra de aliento. Viene también a darnos a Cristo en la Eucaristía. Viene también a enseñarnos. Viene también a cuidarnos, a protegernos para que no caigamos en errores. Entonces, ese es el trabajo del sacerdote. ¿Sí? Mucha gente cree que el trabajo del sacerdote pues es como el del pastor protestante, o sea, enseñar la palabra de Dios, echarse un choro, ¿verdad? Y choreando pues ya cumplió. No, digo, el sacerdote está para enseñar y es parte de su ministerio, pero lo más importante es la consagración, porque echarnos un choro, yo también me he aventado choros de 1 hora o 2, ¿verdad? Y estoy seguro que cualquier pastor de cualquier secta se avienta hasta 4, ¿no? Entonces, aguas, el sacerdote es sacerdote para consagrar, ¿ok?
En primer lugar, Él es una persona consagrada, pero también su función es consagrar. ¿En qué momento consagra el sacerdote? En la Eucaristía. Entonces, fíjense bien, hermanos. En las Sagradas Escrituras tenemos que hay 3 niveles de sacerdocio. El sacerdocio natural de todos los seres humanos, porque todos nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y puestos por Dios al frente de la creación. Después está el sacerdocio bautismal, el que tenemos todos los bautizados, porque todos los bautizados fuimos constituidos el día de nuestro bautismo en sacerdotes, profetas y reyes. Pero más arriba de este sacerdocio está el sacerdocio ministerial, el que tienen nuestros párrocos, nuestros presbíteros, nuestros obispos y el Papa. Recapitulando, el sacerdocio natural es el que heredamos de nuestros primeros padres. Somos, decíamos en el primer grado, los directores de un inmenso coro universal de adoración a Dios. De adoración a Dios, perdón. Esto lo podemos ver en todos los pueblos y en todas las culturas. Ahora bien, nosotros, cristianos bautizados, ¿verdad? Tenemos el sacerdocio bautismal, es decir, el que deriva del sacramento del bautismo, ya que todos los bautizados, hombres o mujeres, somos, junto con Cristo, sacerdotes, profetas y reyes. Hace unos años a un grupo de feministas se les ocurrió la idea de convocar a una lucha dentro de la iglesia para que se nombraran mujeres sacerdotisas, decían ellas. Porque, pues decían, el sacerdocio parece ser un privilegio únicamente masculino. En cambio, las mujeres estamos privadas del sacerdocio. Mentira. Mentira, y te voy a explicar por qué. Porque tú y yo, por nuestro bautismo, también somos sacerdotes y también estamos llamados a consagrarle a Dios las realidades de la vida que nos tocó vivir. No somos sacerdotes ordenados. O sea, yo no soy sacerdote, soy un hombre casado con 3 hijos. No puedo ser sacerdote, de hecho. Si ya no reúno los requisitos que determina el Código de Derecho Canónico para ser sacerdote, pero soy sacerdote por mi bautismo. Y tú, que eres mujer, pero que eres bautizada, también eres sacerdote por tu bautismo. ¿Qué es lo que no somos? Sacerdotes ordenados. No tenemos el ministerio del orden. ¿Sale? Y por último, en la cúspide está el sacerdocio ministerial, que es el que se obtiene por medio de la recepción de un sacramento especial, que es el sacramento del orden. Este sacramento le habilita a la persona que lo recibe para consagrarse al servicio del pueblo de Dios. Lo decíamos hace un momento, el sacerdote queda consagrado para Dios, para servir a Dios, y cómo lo sirve a través de su pueblo. El Concilio Vaticano II nos habla sobre el sacerdocio. Jesucristo ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes en la medida en la que nos ha invitado a todos nosotros a participar de su sacerdocio por medio del bautismo. Por el bautismo, todos los bautizados somos consagrados a Dios. De hecho, en el momento de nuestro bautismo, fuimos ungidos, sacerdotes, profetas y reyes, por medio, ¿verdad?, del Santo Crisma, por medio del aceite perfumado que nos colocó el sacerdote que nos bautizó. Por lo tanto, si todos nosotros somos sacerdotes, estamos llamados a ofrecer sacrificios a Dios, a anunciar a Cristo y dar testimonio y razón de nuestra fe. Ahora bien, si tú y yo tenemos el sacerdocio bautismal y tenemos que ofrecer sacrificios, ¿qué vamos a sacrificar? Pues ni modo que me suba yo al altar y le diga, a ver, Padre, hágase un lado, hoy yo voy a ofrecer la misa y yo voy a consagrar. No, lo que tenemos que consagrar es a nosotros mismos. Es a nosotros a quienes debemos de convertir en ofrenda. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pues nuestro trabajo, nuestra actividad diaria, nuestra profesión, se la tenemos que consagrar a Dios.
¿sí? Les explicaba yo, por ejemplo, cuando veíamos el tema del bautismo, que en alguna ocasión me tocó conocer a un médico que trabajaba 6 días a la semana, descansaba los domingos. De lunes a viernes trabajaba él en su propio hospital, del cual, gracias a Dios, era dueño. El sexto día, es decir, el día sábado, ¿verdad?, se lo dedicaba a Dios, sirviendo en un dispensario médico gratuitamente, atendiendo a todos aquellos que no tenían dinero para pagar una consulta de manera gratuita. Él pedía entre su comunidad donativos de medicinas que tuviéramos del Seguro Social o que hubiéramos comprado antes, ¿verdad? Juntaba estos medicamentos, por supuesto, descartaba los que estuvieran ya caducados, y entonces atendía a las personas más pobres de su comunidad y les daba, en la medida de lo posible, la medicina que necesitaban, ¿sí? Y esto era una forma como él consagraba su profesión. Algunos quizás son maestros, son profesores en alguna escuela y pueden consagrar su profesión. Otro podrá decir, mira, yo realmente soy albañil, pues puedo consagrar mi profesión a Dios. Puedo ir a la parroquia y decir, mire, padre, ahí en esa parte del templo se está cayendo el yeso, pues yo voy a venir y lo voy a arreglar, ¿no? Soy electricista, bueno, mire ese foco, yo veo que ya anda muy mal, pues lo voy a cambiar. Entonces, lo que tenemos que consagrar es a nosotros mismos, manteniéndonos puros, pero además poniendo a disposición de Cristo y de la Iglesia los dones que nos ha regalado. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de ofrecer a nosotros mismos? ¿Cuáles son las diferencias y similitudes que hay entre el sacerdocio bautismal y el sacerdocio ministerial? Hay cosas en las que son iguales y cosas en las que son diferentes. Son diferentes esencialmente y no de grado. Por ejemplo, en el ejército, ¿sí?, yo puedo entrar o unirme a las filas del ejército como soldado raso. Haciendo cursos, demostrando valor en combate, yo puedo ascender en la jerarquía del ejército y llegar a ser un general. Todo depende de mi esfuerzo. ¿Cuál es la diferencia entre un soldado raso, un capitán y un general? El grado, nada más, ¿sí? Pero nada impide que el capitán, que el coronel algún día lleguen a ser generales. Digo, si no se esfuerzan, ¿verdad?, pues no lo van a lograr. Pero ahí hay una diferencia de grado. En el caso nuestro, entre el sacerdocio bautismal que tenemos tú y yo y el sacerdocio ministerial que tiene nuestro párroco, la diferencia es esencial. Es decir, que por la recepción del sacramento del orden, la persona cambia cualitativamente de manera tal que se vuelve otro Cristo, una persona apta para ofrecer el santo sacrificio de la misa. Y el cambio es esencial, no es de grado. La palabra esencia significa aquello que hace ser a la cosa lo que es. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Quiere decir que yo terminé escuela de pastoral hace muchos años, ¿verdad? Y llevo estudiando la palabra de Dios aproximadamente unos 25 años, ¿sí? Pero sigo siendo un feligrés, sigo estando a las órdenes de mi párroco, y el hecho de que haya estado tanto tiempo estudiando no me convierte en sacerdote ni me convierte en competencia de algún ministro ordenado, y menos me hace papita de mi propia congregación. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque la diferencia entre el sacerdote y yo es esencial. Él es otro Cristo. Yo soy un seglar. ¿Sí? Él nunca va a dejar de ser otro Cristo y yo nunca voy a dejar de ser un seglar. ¿Sale? La diferencia es esencial. ¿Sí? Ambos, tanto el sacerdocio bautismal como el ministerial, participan cada uno a su manera del único sacerdocio de Cristo. Cristo es, veíamos en primer grado, el sumo y eterno sacerdote. Pues bien, Cristo nos comparte esa posibilidad de ser sacerdotes, pero nos lo comparte de una manera diferente, aunque todos recibimos del sacerdocio de Cristo, ¿sí? Sumo y eterno sacerdote. Entonces,
El sacerdocio ministerial y el sacerdocio bautismal participan del sacerdocio de Cristo, reciben del sacerdocio de Cristo. Imagínense que el sacerdocio de Cristo es un vaso lleno, un vaso pleno, ¿verdad? Pues de ese vaso bebemos los dos, pero de diferente manera y en diferente cantidad. ¿Sí? El sacerdocio ministerial forma y dirige al pueblo de Dios, realiza el sacrificio eucarístico y lo ofrece en nombre de todo un pueblo. Esa es la gran diferencia. O sea, el sacerdote forma, ¿sí? Enseña, es el maestro de la comunidad. Dirige al pueblo de Dios, es nuestro pastor, nos forma y nos dirige. Pero también, gracias a Él, recibimos a Cristo en la Sagrada Eucaristía, que Él ofrece, por supuesto, en nombre suyo, pero también en nombre de todo el pueblo. Y eso es algo que tú y yo no podemos hacer. El sacerdote nos puede llamar, por ejemplo, para que lo ayudemos a dar pláticas prebautismales o a catequizar a los niños o a los adultos. Eso puede suceder, pero lo que no puede suceder es que tú y yo ofrezcamos el sacrificio eucarístico. Porque eso le corresponde única y exclusivamente al sacerdote. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros, a los fieles, a los seglares? Bueno, los fieles, en cambio, concurren a la ofrenda de la Eucaristía, están presentes en el santo sacrificio de la misa, recibiendo, no consagrando, recibiendo los sacramentos y orando y dando testimonio de caridad y abnegación. Participamos con nuestro sacerdote en la oración, damos testimonio de Cristo y recibimos de nuestro sacerdote la Sagrada Eucaristía. Es decir, participamos de una manera diferente en el sacerdocio de Cristo. El sacerdote da la Eucaristía, nosotros la recibimos. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, la mediación única de Cristo no excluye, sino que suscita en las criaturas diversas clases de cooperación, participada de la única fuente. La única fuente es Cristo. ¿Sí? Para los protestantes, por ejemplo, más bien hay como 80,000 congregaciones protestantes, pues mira, todos pueden ser sacerdotes al mismo tiempo, hasta el más openco puede llegar a serlo. Aquí no, ¿sí me entiendes? Aquí se necesita recibir un sacramento especial bajo ciertas circunstancias y después de una preparación de años de estudio. No es de que yo estudié un mes, me leí un librito y ya soy su pastor. No. ¿Sí me entienden? Y todos nosotros participamos del único sacerdocio de Cristo. ¿Sale? Entonces, fíjense bien, hay una diferencia muy grande. Existen también en la iglesia los llamados ministerios sagrados o ministros. Estoy seguro que en su parroquia debe de haber. ¿Qué son los ministerios sagrados? Consisten en la dedicación plena de algunos laicos con carismas y vocación particulares al desempeño de quehaceres que los acercan de manera especial a colaborar con la jerarquía sin que ellos pierdan su carácter de seglares. Por ejemplo, me viene a la mente los ministros de la Eucaristía. Ellos llevan la Eucaristía a los enfermos que por su enfermedad no pueden ir a misa a recibir a Jesús en la misa. ¿Sí? Ellos, por supuesto, llevan esto que es tan importante para nosotros. La Eucaristía es el alimento del cristiano, pero eso no los convierte en sacerdotes, sino solo aquellos que tuvieron los carismas y la vocación particulares. También hay ministros de la palabra, es decir, personas que sirven en la iglesia, ¿sí?, predicando la palabra de Dios, pero el hecho de que se les permita subir al púlpito, subir al altar y proclamar la palabra de Dios desde el ambón, no los convierte en sacerdotes. Por eso dice, no perdemos nuestro carácter de seglares. Entonces, ¿qué son los ministros sagrados?
o los ministros consagrados son seglares que fueron llamados, no se autopropusieron, no se ganaron el lugar, no lo conquistaron, no obligaron al Padrecito a que los nombrara. Son seglares llamados a colaborar por la jerarquía. Yo soy catequista. Yo no me autonombré catequista. El sacerdote me llamó para servir como catequista y yo acepté el llamado. Pero es diferente. ¿Sí me entienden? Estos ministerios no transforman al seglar en clérigo. Es decir, no nos convierten en sacerdotes. Son colaboradores de Dios que se vale de ellos para salvar a todos los hombres. Cuando tú y yo oficiamos de ministros de la Eucaristía, ministros de la palabra o catequistas, con quien estamos colaborando en última instancia es con Cristo. Y todos tenemos que participar en la tarea de salvar a la humanidad, cada uno según sus dones y sus carismas. A mí, por ejemplo, que soy medio rollero y todo esto, bueno, pues me llaman a la catequesis. Pero quizás haya otro que le guste cantar y sea a través del canto. Habrá otro que tendrá paciencia con los niños y bueno, catequesis de niños. Y así sucesivamente, ¿ok? Los ministerios sagrados son producto de gracias y carismas a propósito aptos para asegurar los servicios de la Iglesia, la cual, por medio de ellos, o sea, de los ministerios sagrados, se ayuda a consolidarse, crecer y extenderse por el mundo. En muchos lugares donde ya no hay sacerdotes, lo que hay son ministros de la palabra. Es decir, hermanos, seglares como tú y como yo, ¿verdad? Que proclaman la palabra y dan la Eucaristía, pero sin consagrar. Las formas ya han sido previamente consagradas por un sacerdote debidamente ordenado. Lo que ellos hacen simplemente es repartir, ¿verdad? Y utilizan una vestimenta que se aproxima a la de los sacerdotes, pero sin ser completamente igual, ¿sí? Pero siguen siendo ministerios sagrados, ¿sí? Entonces, en muchos de los casos y en muchas diócesis, los ministros de la palabra, pues sí han tenido que hacer las veces de sacerdotes, pero no sustituyen jamás a un sacerdote. En cuanto el sacerdote deja de estar enfermo, puede ocupar pues su puesto que le corresponde en la parroquia como sacerdote, como presbítero, pues entonces ya el ministro de la palabra tiene que hacerse a un lado u ocupar el lugar que el sacerdote le indique. Los ministros sagrados o los ministerios sagrados habrán de permanecer bajo la autoridad pastoral del obispo, responsable y artífice único de la pastoral en la iglesia local. Yo catequista, yo ministro de la Eucaristía, yo ministro de la palabra, pues estoy bajo las órdenes y la autoridad del obispo. No me mando a mí mismo. No voy a agarrar y como ya me nombraron ministro de la palabra, pues voy a hacer lo que hacen algunos, ¿verdad? De rentar un localito y poner mi propia iglesia, mi changarrito. Pues no, o sea, estamos bajo las órdenes del obispo, que es el único encargado y responsable de la pastoral en la iglesia local. Entonces vamos a dar algunos ejemplos de ministerios sagrados. Los catequistas, como un servidor, yo soy catequista de adolescentes, pero sobre todo de adultos, los animadores de la oración, los coros, el ministerio de música, los ministros de la palabra, los ministros de la Eucaristía, Cáritas, la pastoral social, todos ellos son ejemplos de ministerios sagrados. Entonces vamos por partes. Hay 3 grados en el sacerdocio. Los diáconos, que son la parte más baja, es decir, la base del triángulo, digamos el sacerdocio más elemental, más simple, con menos autoridad, por decirlo así. Los presbíteros, que son los que llamamos párrocos, curas o sacerdotes, y los obispos. Cada uno de nosotros en sus diócesis, no sé de qué diócesis sean ustedes, ¿verdad? Cada uno de nosotros pues tiene un obispo, es decir, un responsable de la iglesia local. Entonces hay 3 grados. Los diáconos permanentes es el ministerio
dentro del sacramento del orden que concede el poder de anunciar la palabra, bautizar, asistir al sacerdote en el altar, llevar y distribuir la Eucaristía y administrar los auxilios de la Iglesia. ¿Cuándo se instituyó el diaconado? ¿En qué parte de la Biblia? Hechos 6, versículos del 1 al 6. Dentro del sacramento del orden, los diáconos representan el grado inferior. ¿Sí? Hace mucho tiempo me tocó conocer a una persona que estaba muy herida, muy lastimada y, por qué no decirlo, muy resentida con la iglesia. Y esta persona me decía, es que mira, yo esa mañana me sentía muy mal y sentí el deseo de hablar con alguien, de confesar mis pecados, de cambiar de vida. Y entonces fui a la iglesia, entré al templo y justamente en ese momento me encontré al sacerdote que iba pasando por el atrio. Lo llamé, se detuvo y le dije, padre, quiero confesarme. Y él me dijo, no, no puedo, no puedo. Y yo le dije, pero padre, es que yo siento la necesidad, quiero hablar con alguien. Y dijo, no puedo, es que mira, tú no me entiendes, pero yo no puedo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que habló con un diácono. Y los diáconos no pueden escuchar confesiones ni dar absoluciones, como tampoco pueden ofrecer el santo sacrificio de la misa. No pueden consagrar las especies eucarísticas del pan y del vino. Entonces esta hermana se molestó porque ella quería conversar con un sacerdote, pero en realidad lo que ella vio o con quien ella habló fue con un diácono. Y el diácono no podía confesarla, por más que ella sintiera la necesidad. ¿Sí? Entonces hay mucho este tipo de confusiones. Los presbíteros. La palabra presbítero viene del latín presbiter, que significa anciano. Es la forma como llamamos comúnmente al cura, sacerdote o párroco. Ocupa un grado intermedio en el sacramento del orden. Tiene, superando al diácono, la potestad de perdonar los pecados, celebrar la Eucaristía y administrar los demás sacramentos. ¿Qué sacramentos? Pues, por ejemplo, la unción de los enfermos o, por ejemplo, el matrimonio. ¿Sí? El sacerdote, el párroco, los presbíteros pueden escuchar confesiones y perdonar pecados, cosa que no puede hacer el diácono. Puede celebrar la Eucaristía, puede consagrar, cosa que no puede hacer el diácono. Y puede administrar los sacramentos. Por ejemplo, pues, si me voy a casar, pues tengo que hablar o tengo que recibir la bendición de un sacerdote. Sí, pero ahí está el diácono. Sí, pero el propio es el sacerdote. ¿Sí? Lo mismo, la unción de los enfermos, el propio es el sacerdote. ¿Sí? Bueno, seguimos. Y por último está el episcopado o los obispos. La palabra obispo viene del griego episcopos, que significa vigilante. Es el sacerdote pleno, con potestad total, incluso la de nombrar presbíteros y diáconos. Cada obispo es sucesor de los apóstoles, es decir, gobierna una diócesis local en comunión con el Papa. Tiene la autoridad máxima en materia de magisterio, santificación y gobierno. Es el pastor de la iglesia local. En su diócesis, el obispo es la autoridad máxima en materia de magisterio, santificación y gobierno. ¿Qué significa esto? Que el supremo encargado de enseñar la palabra de Dios y de explicarla a los fieles es el obispo. Es el encargado también de vigilar por la formación de los futuros sacerdotes. ¿Por qué? Porque él es el que ejerce o la autoridad máxima en materia de magisterio. Cuando ustedes iban en primer grado de escuela de pastoral, seguramente por ahí les pasaron un documento del entonces cardenal Norberto Rivera Carrera, que hoy ya está retirado, ¿verdad?, sobre la nueva era. Este documento lo hizo el cardenal Rivera Carrera, ejerciendo precisamente su magisterio como obispo. ¿Por qué? Porque a fines del siglo XX y principios del siglo XXI había mucha confusión por causa de la nueva era.
Había muchos que llegaban a la iglesia, ¿verdad? Hablándonos del tetragramatón, de las reencarnaciones, de los viajes astrales, de los chakras, de los no sé cuánto. Entonces, ahí el obispo tuvo que intervenir y decir, miren, lo nuestro es la resurrección, no las reencarnaciones ni elementos que pertenecen a las religiones orientales. Lo mismo, el obispo también es el encargado de velar por la santificación del pueblo de Dios. Entonces es el encargado de recordarnos, aunque no nos guste, que el aborto es un asesinato, aunque no nos agrade, ¿verdad? Pues él nos tiene que recordar, y también es el encargado de gobernar su diócesis, de decir, en este pueblo, en esta comunidad, vamos a poner una parroquia. ¿Qué sucedería si no tuviéramos obispos? Si no tuviéramos obispos, cada uno de nosotros se pondría a enseñar lo que se le viniera en su regalada gana. Se abriría un templo católico enfrente de otro templo católico o a una calle, ¿verdad? Y cualquiera interpretaría las escrituras como se le pegara la gana, y cualquiera haría lo que quisiera, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de que haya obispos, porque son, dice aquí, vigilantes, ejercen la autoridad. ¿En materia de qué? De magisterio, de enseñanza, de santificación y de gobierno. El sacramento del orden, ahora vamos a hablar ya más directamente del sacramento del orden. El sacramento del orden es el sacramento instituido por Jesucristo para constituir en la iglesia a los ministros necesarios para su servicio comunitario. Habíamos visto que hay grados en el sacramento del orden. Estos grados también habíamos visto que no son iguales entre sí, sino que hay una diferencia de potestad y gracia en forma gradual, lo que constituye la jerarquía sagrada dentro del sacramento del orden. El sacramento del orden fue instituido por Cristo en la última cena, que podemos leer en Mateo 18:18 y otros pasajes semejantes. En ese momento, en la última cena, Jesús dio poder a sus apóstoles y a sus sucesores en el sacerdocio para celebrar el sacrificio eucarístico y perdonar los pecados. En ese momento Jesús instituye el sacramento del orden. ¿Por qué? Porque Él es el primero que otorga potestad a sus apóstoles para perdonar los pecados y para realizar el santo sacrificio de la misa, para ofrecer la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Recapitulando, el diácono tiene poder de anunciar la palabra, bautizar, asistir al sacerdote en el altar, llevar y distribuir la Eucaristía y administrar los auxilios de la iglesia. El presbítero puede hacer todo lo que hace el diácono, pero además tiene la potestad de perdonar los pecados, celebrar la Eucaristía y administrar los demás sacramentos. El obispo puede hacer todo lo que hace el diácono y todo lo que hace el presbítero, pero además es el sacerdote pleno con potestad total, incluso la de nombrar nuevos presbíteros y diáconos. Es sucesor de los apóstoles y gobierna la iglesia local. El sacerdote católico no es nada más que sea un maestro, no es nada más que sea un siervo de Dios, no es nada más que sea el principal dentro de la comunidad cristiana. El sacerdote católico es más que eso, es otro Cristo. La dignidad que imprime el sacramento del orden es máxima en cuanto a que hace del cristiano así consagrado otro Cristo, es decir, lo convierte en ministro y dispensador de los misterios de Dios, los sacramentos, mediador entre Dios y los hombres, con poder incluso sobre el cuerpo de Cristo en lo real y en lo místico, es decir, en lo real el sacerdote también ejerce, ¿verdad?, esta autoridad de Cristo. Por ejemplo, si yo comenzara, bueno, yo creo que todos cometemos errores, ¿no? Pero si yo comenzara de una manera maliciosa a enseñar algo que no es conforme al Evangelio de Cristo,
pues el sacerdote podría llamarme la atención. Tiene autoridad para eso, aunque sea el párroco más humilde, en la parroquia más pobre de la sierra. ¿Sí me entiendes? Tiene autoridad para llamarme la atención. Si yo persistiera enseñando errores, eventualmente me puede impedir que me desempeñe como catequista, porque tiene autoridad para eso. Es decir, su autoridad no es únicamente espiritual, sino que también es real. Es decir, miren, a partir de ahora este señor Alejandro Olvera ya no puede ser más catequista porque, ¿verdad? Pues anda diciendo que la homosexualidad no es pecado, ¿verdad? O que el infierno no existe, ¿verdad? Pues entonces, ahí tendría todo el derecho a retirarme de esta actividad que tanto me gusta, que es la catequesis. Pues el sacerdote es otro Cristo. ¿Cuál es la materia del sacramento? La materia del sacramento es la imposición de las manos acompañada simbólicamente con la entrega de determinados objetos del culto. ¿Qué objetos del culto? Pues por ejemplo un cáliz, una patena, ¿verdad? Pero siempre lo más importante es la imposición de las manos. ¿Por qué? Porque aquí en la Iglesia Católica, para enseñar, para ministrar, para ser sacerdote y para ser pastor se necesita autoridad. No puede ser cualquier hijo de vecino. No puedo yo autonombrarme sacerdote o catequista. Se necesita autoridad. Y la autoridad en la Iglesia Católica, desde los tiempos apostólicos hasta el día de hoy, se transmite no de palabra, sino por imposición de manos. ¿Sí? Un sacerdote debidamente ordenado me tiene que nombrar a mí catequista. No puede ser mi compadre, no puede ser mi primo. ¿Sí? Tiene que ser un sacerdote debidamente ordenado. Ahora bien, ese sacerdote, para ser debidamente ordenado, tuvo que ser ordenado por un obispo en comunión con el Papa, a quien el Papa haya ordenado obispo. ¿Sí? Entonces, fíjense bien cómo hay una transferencia de la autoridad. No es como sucede en otros lugares, ¿verdad? En otras congregaciones religiosas, en donde yo te nombro a ti obispo y tú, haciendo uso del poder que yo te acabo de dar, agacho la cabeza, pones tus manos sobre mi cabeza y me nombras pastor. Eso no se vale. ¿Sí? ¿Cuál es la forma del sacramento? Son las palabras que el obispo pronuncia mientras impone las manos y entrega los objetos de culto. Eso que están viendo en pantalla es una ordenación de la Iglesia Ortodoxa. ¿Sí? ¿Quién es el ministro del sacramento del orden? Es el obispo, nada más. Ni se puede autonombrar, ¿verdad? Ni otro sacerdote o otro presbítero puede nombrar a otro presbítero. Solo puede ser un obispo en comunión con el Papa. Si dejara de estar en comunión con el Papa, pues entonces dejaría de ser sacerdote. ¿Sí? Hubo por ahí un loquito al final del Concilio Vaticano II que se inconformó con los resolutivos del concilio y decidió, fue un obispo, decidió que iba a formar su propia iglesia, que creo que la llaman Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, una cosa así. Por ahí andan en internet luego dando lata, hablando mal del Papa. Pues el tipo se puso a ordenar sacerdotes, ¿verdad? Sacerdotes que al haberse roto esta relación orgánica con el Papa, pues carecen de toda autoridad. Pero no solo eso, sino que después esos comenzaron a nombrar a otros y ya no hay ninguna noción de autoridad ahí, ¿no? Pues eso es una vacilada, ¿no? Como si tú me nombraras a mí obispo y yo te nombrara a ti sacerdote. Pues eso no tiene ningún sentido. ¿Cuál es la sana relación que tiene que haber entre los seglares, como tú y como yo, y la jerarquía? Cada uno de nosotros tiene que ocupar su papel y desempeñarlo. A los ministros ordenados, a los sacerdotes, a los obispos, ¿verdad? Ellos están dedicados al servicio del pueblo de Dios en materia de magisterio, o sea, enseñando, santificación, orientando, dando los sacramentos,
particularmente el sacramento de la reconciliación, y gobierno. Eso es lo que a ellos les corresponde, enseñar, gobernar, ¿verdad? Y ayudar a que el pueblo se santifique. ¿Y qué nos toca a ti y a mí, que somos seglares? Primero debemos prestar obediencia, honor y reverencia para con el ministro de Dios que les sirve. Es decir, todos los sacerdotes son seres humanos, todos tienen errores, todos tienen defectos. Algunos tienen mal carácter, otros tienen mal modito, como dice aquel, ¿no? Pero nosotros les debemos honor y reverencia. Les tenemos que ayudar en su magisterio. Tenemos que orar por ellos. Y si tienen algún defecto, debemos orar más por ellos y pedirle a Dios que les proporcione, que proporcione a su iglesia sacerdotes dignos y santos. ¿Por qué? Porque tenemos una severa crisis de vocaciones. Hermanos, hay lugares en donde ya no hay sacerdotes, ya están los templos vacíos. Aquí en mi comunidad, por ejemplo, tenemos 2 sacerdotes, pero esos 2 tienen que repartirse como entre 6 parroquias y capillas, es decir, tienen que multiplicarse por 2 o por 3. Entonces hay que pedirle a Dios que nos envíe vocaciones. Esta lección nos invita a ser sembradores de vocaciones sacerdotales. Hermanos, la iglesia en todo el mundo está pasando por una verdadera sequía de vocaciones. Nos hacen falta sacerdotes. Hay lugares en donde el sacerdote va a celebrar el santo sacrificio de la misa una vez al año. Tan solo aquí en mi parroquia, por ejemplo, tenemos 2 sacerdotes que se tienen que multiplicar por 4 cada domingo. ¿Por qué? Porque tienen que servir a varias comunidades. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos envíe vocaciones, pero también tenemos que hacer oración, ¿sí?, por nuestros sacerdotes, ayudarlos, apoyarlos en todo lo que esté en nuestras manos, no abandonarlos, hermanos. ¿Sí? Los sacerdotes son seres humanos como tú y como yo, tienen sus malos ratos, tienen su mal carácter, tienen muchas cosas, pueden tener muchas cosas, pero sobre todo hay que estar conscientes de que un sacerdote es otro Cristo y que está prestando un servicio muy grande a su comunidad. ¿Sí? Gracias a ellos recibimos a Cristo en la Sagrada Eucaristía. ¿Que tiene mi sacerdote algún defecto? Haz oración por él. ¿Que puedo apoyarlo? Apóyalo, hermano. No le guardemos rencor a nuestros sacerdotes. No los tratemos mal. No seamos igualados. A mí me da mucha tristeza ver cómo hay tantos laicos que se igualan a los sacerdotes, que les responden, que les gritan, que son groseros, que los juzgan, que los condenan, ¿verdad?, que no los apoyan. Entonces, hermanos, no debemos de ser así nosotros. Debemos de estar conscientes quién es un sacerdote, qué es el sacerdote para nosotros, qué papel representa. Sin ellos no recibiríamos a Cristo en la Eucaristía. Y eso sería una cosa muy, muy mala, que no recibiéramos a Cristo en la Eucaristía. La Eucaristía es el alimento del cristiano. Es como si un padre no le quisiera ya dar de comer a sus hijos, o ya no pudiera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que ayudar a sembrar vocaciones sacerdotales. Tristemente también hay muchas veces en las que nosotros los laicos, nuestros hijos quieren ser sacerdotes y nosotros, en lugar de apoyarlos, les retiramos nuestro apoyo, ¿verdad? Me ha tocado, por ejemplo, conocer a personas que quieren ingresar al seminario, chicos que quieren ingresar al seminario, y sus papás comienzan a desestimularlos, ¿no? A decirle, pero mira, hijo, es que si te haces sacerdote, después ya no vas a tener hijitos, y yo quiero tener nietos, y es muy bonito, y mira, hija, y casarte, y tener a tus bebés, y todo esto. Pues sí, sí es bonito, pero también es más bonito recibir a Cristo en la Sagrada Eucaristía. También es bonito cuando por medio del sacerdote recibimos la absolución de nuestros pecados. ¿Sí? Tristemente, muchas veces los papás somos los primeros en desanimar a nuestros hijos. Y eso no debe pasar, hermanos. Reflexiones personales. ¿Has mirado con la debida importancia la necesidad de sacerdotes? Como padre de familia, ¿te has afanado en sembrar y cultivar entre tus hijos las vocaciones sacerdotales?
Como hijo de familia, ¿te has examinado para indagar si el Señor te está llamando al sacerdocio o a algún ministerio? Como miembro del pueblo de Dios, ¿rezas para pedir santas vocaciones, la santificación de los que se preparan, la perseverancia y la santificación de los que te sirven? Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.